Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre el informe de política monetaria de septiembre del 2020. Este informe, como ustedes saben, se publicó esta mañana y fue presentado ante la sala del Senado al mediodía de hoy. En esta oportunidad hemos desarrollado algunos de los mensajes principales de este informe que ustedes acaban de ver. Y ahora simplemente voy a hacer un breve repaso de los contenidos del IPOM para luego tomar las preguntas que nos han hecho llegar. Entonces vamos a... Muy bien. Entonces, como decía, hoy día hemos publicado el informe de política monetaria de septiembre. Se incluyó como un elemento central en la cuenta que se entregó al Senado. A se agregaron algunos temas institucionales que son propios de este informe que se entrega en septiembre. Como ha sido la tónica en los últimos meses, el desempeño de la economía en Chile y la mayor parte de los países del mundo ha estado determinado por la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención necesarias para proteger la salud de la población. En Chile, la paulatina mejora de la situación sanitaria ha hecho que la autoridad haya decidido levantar las cuarentenas gradualmente en las comunas del país y las personas hayan podido ir retomando de a poco sus actividades. Así, la población en cuarentena se ha reducido desde 54% en julio a 40% actualmente, esto sin considerar las decisiones adicionales que fueron informadas hoy día por el Ministerio de Salud. Pero como aún no hay una vacuna, este avance puede revertirse ante eventuales rebrotes. Por esa razón, lo mejor que se puede hacer actualmente por la economía es seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, protegernos a nosotros y proteger a los demás. Los daños que ha causado la pandemia en la economía son importantes. Entre marzo y mayo, la economía acumuló una caída muy significativa de 16,2%, algo que no habíamos visto en muchos años. La mayor parte de este deterioro ocurrió en marzo y en abril. En junio y julio, la actividad ya mostró señales de estabilización. De la mano de diversas medidas de impulso, la economía comenzará a repuntar más claramente a partir de agosto, aunque la recuperación que veremos en lo que resta del año solo será parcial. Así, este año el PIB de Chile se contraerá entre 4,5 y 5,5% en términos reales. Aún así, esta caída es prácticamente la mitad de lo estimado para el resto de América Latina, que es del orden del 9,2%, y significativamente menor que para la zona euro, por ejemplo, donde se proyecta una caída de 8,9%, y Estados Unidos, donde se estima una caída de 6%. Con el correr de los meses y pasado el shock inicial, algunos sectores han podido adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el distanciamiento social necesario para evitar los contagios. Así, sectores como el comercio, por ejemplo, han podido vender por Internet lo que antes se hacía en persona. Otros sectores siguieron cayendo y aún no se recuperan, en particular los que involucran un contacto más cercano entre las personas, como el turismo o la construcción. En todo caso, en la medida que el proceso de desconfinamiento avance, seguirá habiendo sectores que verán complejo el realizar sus actividades, pues el distanciamiento social evitará que puedan operar a la misma capacidad como lo hacían antes de la pandemia, como por ejemplo los servicios de salud, de educación y de entretenimiento, entre otros. Aunque desde el punto de vista de la actividad puede decirse que lo peor de esta crisis ya pasó, el impacto negativo de la pandemia es muy significativo y su legado no desaparecerá fácilmente. La principal expresión del costo de la crisis del COVID-19 es la gran cantidad de personas que ha visto afectada su fuente de ingreso, ya sea porque cerró la empresa en que trabajaban, porque vieron reducido su sueldo, fueron despedidos o no pueden salir a trabajar por las cuarentenas o porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Como suele ocurrir en los periodos de recuperación, las empresas se demoran en tomar la decisión de volver a contratar personal y esperan tener más claridad de que la producción y las ventas están en paso firme.
En esta coyuntura se suma que las empresas quedarán más endeudadas y en algunos sectores las restricciones para volver a operar a los niveles previos a la pandemia persistirán por más tiempo. Eso nos hace pensar que los problemas en el mercado del trabajo nos seguirán acompañando por un tiempo y que, por lo tanto, las políticas públicas deberán orientarse especialmente en apoyar la recuperación del empleo, los salarios y las condiciones de trabajo. Para mitigar este golpe se han implementado numerosas medidas de apoyo para los hogares y las empresas, entre ellos el pago de bonos y subsidios, el retiro de parte de los fondos de pensiones, postergaciones de pagos de servicios y cuotas de crédito, la postergación de obligaciones tributarias y los créditos COVID. Por sus fechas de implementación, el mayor impacto de estas medidas se sentirá en el tercer trimestre. El Banco Central ha contribuido a este esfuerzo a través de más de 15 medidas orientadas a mantener bajas tasas de interés, incentivar el flujo de crédito en la economía, resguardar la estabilidad financiera y fortalecer la posición externa del país. Aún con una mejoría importante desde la segunda mitad del año y con el apoyo de las políticas públicas, el cierre de las holguras de capacidad creadas en este periodo y la convergencia de la inflación a la meta culminarán recién hacia 2022. Recuperar lo perdido será una tarea ardua. Los estímulos deberán mantenerse y adecuarse a las necesidades de la fase de recuperación. El Banco Central seguirá usando todas las herramientas a su disposición para contribuir a este esfuerzo, asegurando que el costo de los créditos siga bajo y se facilite el acceso a ellos, que el sector financiero siga operando sin sobresaltos y que la inflación no sea un problema para las personas. Ahora, con mucho gusto quedo a disposición para responder a sus consultas. Dado nuestro modo telemático, las preguntas los voy a representar a ustedes haciéndome a mí mismo las preguntas y yo mismo las voy a responder. Para no perder la costumbre, como siempre es la primera que interviene en estas conferencias de prensa, voy a tomar las preguntas de Lina Castañeda. Lina pregunta: ¿qué explica que hayan mantenido la proyección de caída de 4,2% en el consumo total para este año, pese al efecto positivo del retiro de los fondos previsionales? Efectivamente, cuando miramos la proyección de demanda para el 2020, en el consumo total se proyecta una caída de 4,2% en el 2020, que es la misma cifra que teníamos para el 2020 en el IPOM de junio. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que esta cifra primero corresponde al consumo total y en segundo lugar es una cifra anual. Esta cifra similar de caída de consumo total en realidad cambia su composición en la actual proyección. Específicamente, la caída del consumo privado se reduce de manera significativa, mientras que hay una caída mayor del consumo público. El consumo público cae reflejando lo que fue la ejecución presupuestaria de la primera mitad del año y también cómo han ido cambiando las prioridades en la asignación de los recursos públicos. De esta manera, los gastos más operacionales del sector público, que son los que normalmente recoge el consumo público, se han reducido para poder hacer espacio al mayor gasto público en transferencias y en inversión donde ha sido posible. El consumo privado, por su parte, tiene una caída que es menor a la que estaba prevista en el IPOM de junio. En particular, para el consumo privado se proyecta una caída de 4,8% comparado con una caída del 6% que se estimaba en ese informe anterior. Esto, por lo tanto, incorpora dos elementos que son importantes. Por un lado, un comportamiento del consumo privado más débil en la primera mitad del año, es decir, cifras efectivas de consumo privado entre enero y junio, y podemos decirlo también en julio, que fueron aún menores a las que se habían proyectado. Y por otro lado, una estimación de recuperación del consumo privado considerablemente mayor en los meses restantes del año, como producto del efecto de aumento en el ingreso disponible por transferencias del gobierno y muy especialmente por el componente o por la proporción
del retiro de los fondos de ahorro previsional que estimamos que se van a destinar a consumo. De manera que, aun cuando los números sean similares en ese agregado de consumo total, en términos de su composición temporal y su distribución entre consumo privado y consumo de gobierno, es bastante diferente y, por lo tanto, recoge el efecto del retiro de los fondos de ahorro previsional. Siguiente pregunta de Lina. ¿Cuáles son los números de PIB potencial y tendencial que hoy está considerando el Banco Central para definir las holguras y cuál sería el momento oportuno para revisar las estimaciones dado que no se hizo en septiembre? Voy a partir por esta última parte y luego le voy a ofrecer la palabra a Elías para que se haga referencia específicamente a las cifras de PIB potencial y tendencial. Fundamentalmente la razón para no actualizar los parámetros estructurales que sirven, sobre los cuales se apoya la formulación de la política monetaria, es decir, producto tendencial, tasa de interés neutral y mínimo técnico de la tasa de interés, es que estamos en un periodo de gran fluidez en el comportamiento de la economía, en que hay muchas cosas que se están moviendo al mismo tiempo, y donde, por lo tanto, realizar una estimación de más largo plazo como la que corresponde a estos parámetros no podría apoyarse en información suficientemente estable y sólida como para dar una estimación sostenible. Por esa razón vamos a esperar a tener un poco más de información acumulada para poder actualizar estos parámetros. Sin embargo, como se señaló en la presentación, como señalé en la presentación del Senado, hay algunos elementos que sin duda son preocupantes en términos del costo que podrían tener en el crecimiento tendencial a más largo plazo, como es el comportamiento de la inversión y lo que puede ocurrir con el ahorro. En el caso de del mínimo técnico de la tasa de interés, cosa que también está en alguna de las otras preguntas, está en una pregunta en la misma línea, así que aprovecho de agregarla acá. Hay que considerar acá que además de estos fenómenos de más largo plazo que están operando en la economía y que están cambiando con bastante velocidad en la coyuntura actual, además de esto hay que considerar que el propio retiro de los ahorros previsionales significó una recomposición importante de las carteras de los fondos de pensiones, como sabemos, pero además en ese proceso de conversión, que significó pasar de activos menos líquidos a activos más líquidos, también se ha visto afectado el mercado monetario, del cual los fondos mutuos tipo 1 forman parte. Entonces, este es un periodo también en el cual ese mercado se ha visto afectado por la coyuntura y es un elemento adicional para no actualizar este parámetro en particular. Elías, si te puedes referir tú entonces a las cifras de producto potencial y tendencial que se está considerando. Claro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el crecimiento potencial de la economía se refiere más bien a la capacidad de crecimiento con una inflación estable en el corto plazo. Eso de alguna manera toma en consideración los shocks que enfrenta la economía en el corto plazo. Y por lo tanto, si bien, como mencionó el presidente, no hemos revisado las estimaciones de crecimiento de largo plazo para la economía chilena, sí hemos revisado, por supuesto, las de más corto plazo, el PIB potencial. En particular, el PIB potencial se revisó a la baja respecto de, por ejemplo, estimaciones que teníamos hace un año atrás. Hoy consideramos que el crecimiento potencial el año 2020 sería en torno a menos 1,2% y el año 2021 estaría en torno a 0,2%. Es importante recordar de que esta, por supuesto, no es una cifra que se pueda observar, hay que estimarla. Entonces quizás es informativo dar alguna intuición de por qué estamos revisando a la baja el PIB potencial y en particular por qué, por ejemplo, es negativo para el año 2020. Yo diría que son esencialmente dos factores importantes. Lo primero es lo que hemos observado. O sea, toda la gran parte de la primera parte del año, o sea, todo el segundo trimestre y parte del tercero,
tenemos, estoy con un poco de interferencia ahí. En el segundo trimestre y el tercer trimestre tenemos efectos fuertes de la cuarentena. Eso indudablemente reduce la capacidad de crecimiento. Pero ya pensando en la reapertura, también tenemos que considerar que va a haber un proceso, como mencionaba el presidente al principio, de que algunos sectores todavía se van a ver bastante afectados. No van a poder retomar de inmediato su capacidad productiva, y eso, por cierto, que va reduciendo el crecimiento potencial. Y un poco más adelante, nosotros también esperaríamos observar que haya algún grado de reasignación entre sectores, y eso involucra la asignación de la inversión, pero también del empleo. Y ese es un proceso que es gradual, no es inmediato, y de alguna manera va conteniendo el crecimiento potencial en el plazo más inmediato. Las implicancias que esto tiene para las proyecciones, bueno, para el caso de la brecha de actividad, por cierto, la brecha no se abre tanto como se hubiera abierto si es que no se revisara a la baja el crecimiento potencial. Pero de todas maneras no debemos perder de vista que la apertura de la brecha fue muy significativa en el segundo trimestre, y esperamos una reducción gradual de la brecha en el horizonte de proyección, que es coherente con las presiones inflacionarias que se demuestran en el informe. Muchas gracias, Elías. La última pregunta de Lina es ¿cuáles son las vías para asegurar el flujo sostenido del crédito y qué rol tiene el Banco Central, el fisco y la banca? Entonces, acá, lo primero que es importante destacar es el hecho de que en este episodio, a diferencia de recesiones que hemos tenido en el pasado, el comportamiento del crédito ha sido contracíclico, es decir, se ha expandido en un periodo en el cual se ha estado contrayendo la actividad económica. Esto es algo extremadamente valioso, es algo que ha sido perseguido por las políticas públicas, no solamente en Chile, sino que en muchos países del mundo, y en buena medida una de las diferencias importantes de esta crisis con otras anteriores tiene que ver con este comportamiento del crédito. Ahora, para que esto pueda ser posible, se han juntado, yo diría que 3 elementos. Primero, el hecho de tener un sistema bancario razonablemente bien capitalizado y sano. A diferencia de otras crisis y episodios en el pasado, el sector financiero no es la causa de esta crisis, sino que tiene, como sabemos, su origen en una pandemia de carácter global. Entonces, eso es una fortaleza importante y es un elemento importante para asegurar el flujo sostenido de crédito. En segundo lugar, el Banco Central ha entregado la liquidez necesaria para que ese crédito, para que haya recursos disponibles para ese crédito, y además ha establecido incentivos y condicionalidades que vinculan más directamente la liquidez que entrega el Banco Central con los créditos que entrega la banca. Por último, el fisco ha aportado a este proceso a través de garantías. ¿Por qué son importantes las garantías? Porque las garantías en el fondo reducen el riesgo de las operaciones de crédito en un momento en el cual, naturalmente, como siempre ocurre cuando hay caídas de la actividad, las percepciones de riesgo tienden a aumentar. Entonces, en este caso, al entregarse una garantía que está entre el 65%, entre el 60 y el 85% de los créditos a través de FOGAPE, se ha más que compensado este efecto sobre el riesgo, lo cual ha permitido que el crédito fluya. Con eso paso a las preguntas de Miriam Leiva. La primera ya la contesté, que se refería a la proyección del consumo. A eso ella agrega, si se puede pensar, como dijo un expresidente del Banco Central, que el impacto en el consumo del retiro del 10% de los fondos de pensiones se extenderá hasta el 2021. Entonces acá lo que hemos hecho y que está descrito en el recuadro correspondiente del informe de política monetaria es que nosotros hemos supuesto que una vez retirados los ahorros previsionales por parte de los afiliados, estos van a distribuir el uso de esos recursos
entre lo que resta del 2020 y el comienzo del 2021. En particular, suponemos que más o menos 2/3 del uso de los recursos se va a dar durante este año y el tercio restante el próximo. Y luego, entre esos usos, estamos considerando que más o menos la mitad se va a dedicar a consumo y la otra mitad se va a dedicar al pago de deudas, al ahorro o algún tipo de inversión financiera. Miriam también preguntó por el tema de la estimación del PIB, ella puso potencial, pero en realidad es el PIB tendencial. Luego pregunta, se menciona que no todas las empresas han podido acceder al crédito y si en ese sentido el FOGAPE ya cumplió una etapa y se requieren otras medidas o simplemente hay empresas que quebrarán porque nadie les prestará por sus condiciones crediticias. Esto en el contexto que el Estado de Chile no fue el rescate de ninguna empresa. ¿Eso es ya un capítulo cerrado o cree que ese aporte es necesario aún? Bueno, por supuesto, las decisiones relacionadas con FOGAPE corresponden al gobierno. Y hay aquí una evaluación que, por supuesto, el gobierno no solamente creemos que debería hacer, sino que me parece, por lo que hemos escuchado de el debate que se dio ayer en una comisión en el Congreso, que ya lo ha estado haciendo. Nos parece que aquí el tema, más que la relevancia del FOGAPE, es la manera en que el FOGAPE las garantías de FOGAPE se han aplicado a los créditos COVID, porque los créditos COVID se han definido en función de financiamiento de capital de trabajo, con el propósito de ayudar a cubrir las brechas de liquidez que tienen las empresas. Entonces, nos parece que lo que uno tiene que plantearse en esta etapa es si acaso las empresas no están ya empezando a transitar hacia otro tipo de necesidades de financiamiento que están más ligadas a inversiones específicas, a adecuaciones de su infraestructura, de su tecnología para poder operar en el nuevo contexto en que va a funcionar la economía en el futuro, es decir, un contexto en el cual las normas de distanciamiento social van a seguir estando presentes durante un tiempo. Entonces sabemos que en esto hay algunos sectores que han sido especialmente afectados y que al permanecer algunas de estas normas de distanciamiento social también va a tener que adecuar su forma de operar y eso puede requerir algún tipo de inversión, así como también requiere recursos la contratación de trabajadores adicionales para poner en marcha o para reimpulsar la actividad de estas empresas. Entonces, eso es algo que es importante evaluar. Todavía, por supuesto, habrán empresas que no podrán abrir, otras que tendrán un mayor dinamismo, entonces, en el fondo, las garantías estatales tienen que ser capaces de adecuarse a esas realidades. Luego Miriam pregunta ¿a qué nos referimos con cambios regulatorios que podrían afectar la liquidez a los proyectos que se ven en el Congreso, como el congelamiento de pago de créditos o la imposibilidad de embargar? Entonces, aquí el tema es el siguiente. El sistema financiero es un sistema complejo que tiene muchas partes interrelacionadas, incluyendo partes interrelacionadas dentro del balance de los propios bancos. Y entonces en esto tenemos que tener claro que cuando movemos o cuando le exigimos a los bancos moverse en una cierta dirección, eso va a tener implicancias sobre otras áreas en las cuales están trabajando los bancos. En particular, respecto y a este respecto hay varios proyectos que están actualmente en discusión en el Congreso. Entonces es importante que estos proyectos sean analizados en términos de todas sus implicancias sobre el funcionamiento del sistema financiero, no solamente respecto de la medida que se está propugnando. Nosotros hemos sido invitados varias veces a comisiones que están analizando estos proyectos y lo que hemos señalado ahí es que dado los requerimientos regulatorios, especialmente reprogramaciones de carácter universal o masivo, implican absorber una cantidad de liquidez de la banca que luego no va a estar disponible para poder ser utilizada en créditos que también pueden estar otros segmentos más necesitados del sector productivo. Entonces, en ese sentido, es importante tener esa visión de conjunto
y asegurarnos de que las medidas que se toman no tengan efectos contraproducentes, especialmente sobre el flujo de crédito, porque la economía y el sistema productivo, las empresas van a seguir requiriendo crédito para poder entrar en esta etapa de recuperación. Luego quedan dos preguntas de Miriam: si el desempleo será el factor que más demorará en recuperarse y cuál es el escenario de riesgo de este IPOM y si tiene algún sesgo. Entonces, respecto de, le voy a pedir a Elías que se refiera a la segunda pregunta, es decir, sobre los riesgos que están identificados en el informe y cuál es el balance que se hace de esos riesgos, pero antes de eso me voy a referir al tema del desempleo. Nosotros lo que hemos señalado en el informe es que el mercado del trabajo se ha visto profundamente afectado por este shock. Y al hablar de profundamente afectado no nos referimos solo a un indicador como es la tasa de desocupación, sino que a muchas dimensiones del funcionamiento del mercado del trabajo. Quizás la cifra que es más elocuente a este respecto es la cantidad de empleos que se han perdido o suspendido durante este periodo. Cifra que, de acuerdo a la última encuesta del INE, es de 1.800.000 empleos en 12 meses. Esa es una cifra muy significativa, pero no todo ese 1.800.000 se traduce en desempleo, porque ha habido también un aumento de la inactividad. Entonces, ¿por qué esto ocurre? Esto ocurre porque en realidad de la pérdida de empleos que se ha producido, más o menos la mitad corresponden a empleos asalariados, la mayor parte de ellos de carácter formal, y la otra mitad corresponde a empleos no asalariados, es decir, empleos por cuenta propia, familiares no remunerados y empleadores. Entonces, cuando lo ponemos esto en el contexto de la pandemia y de las medidas de control sanitario, lo que vemos es que mientras algunos trabajadores lo que están declarando es que fueron despedidos o perdieron el empleo en la empresa en la cual se desempeñaban, hay otros trabajadores que cuando se les pregunta si tuvieron trabajo durante la semana anterior, durante el mes anterior, si no han podido salir a desempeñar sus labores como trabajadores por cuenta propia, van a decir que no trabajaron, pero también van a contestar que tampoco estuvieron buscando empleo, porque ellos lo que están haciendo es esperar a que se restablezca la posibilidad de poder volver a salir a trabajar. Entonces, y por último, hay otra dimensión de todo esto que tiene que ver con la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de remuneraciones variables de los trabajadores. Entonces, por eso hablamos de varias dimensiones en que se manifiesta el problema del empleo o este shock sobre el mercado del trabajo. Entonces, hacia adelante, a lo mejor vamos a ver algunas actividades que se recuperan con rapidez, algunas variables que se recuperan con mayor rapidez y otras que lo van a hacer más lentamente, y a lo mejor algunos sectores que no van a recuperar los niveles que la situación que tenían previo a la pandemia, especialmente aquellos sectores que van a requerir un cambio más permanente en su forma de operar o donde se han introducido cambios tecnológicos que cambian la demanda por trabajo o el perfil de los trabajadores que emplean. Entonces, este es un tema con el cual vamos a tener que enfrentar durante los próximos meses, los próximos años, y sin duda debería ser la primera preocupación por el vínculo que indudablemente tiene la economía con la situación social a través de la inserción de las personas en el mercado del trabajo. Elías, si te puedes referir, por favor, entonces al escenario de riesgos y eventuales sesgos. Bueno, gracias por la pregunta. En el informe, más allá de dar un escenario central, también se discuten posibles, lo que llamamos sensibilidades. Sensibilidades son escenarios que tienen una probabilidad quizá algo menor, pero comparable a lo del escenario central, y que implicarían que la economía tendría expansiones más cercanas a los bordes de los rangos de crecimiento que se da, ¿ya? Y en este IPOM tenemos una sensibilidad de positiva. Hay también, ¿cierto?, la posibilidad de que la economía evolucione mejor de lo que está en el escenario central. Por ejemplo, si el control de la pandemia evoluciona en mejor forma,
y el plan paso a paso puede irse desarrollando de manera más, o la economía se puede ir abriendo de manera más rápida, como de hecho hemos visto en algunos países afuera. Y también tenemos riesgos o sensibilidades negativas, la que se destaca en el IPOM, justamente por el punto que decía recién el presidente, que es la preocupación de mercado laboral. Una sensibilidad que se propone ahí, o una posibilidad, es que la recuperación del mercado laboral dure más de lo que está planteado en el escenario central. Esto podría darse por distintas razones. Por ejemplo, si este impulso que estamos observando en el consumo de manera transitoria tuviera relativamente poca atracción en el mercado del trabajo. Se podría dar en este escenario de que cueste más cambiar la inercia del mercado laboral. Finalmente tenemos también se evalúa un escenario de riesgo negativo. Un escenario de riesgo ya es un escenario que está un poco más alejado en términos de probabilidades y que tendría implicancias que está también por fuera de los rangos de crecimiento que se da. Y en esta ocasión se hace referencia a un escenario de riesgo cuya razón está relacionada cuyo origen está relacionado con también un tema que hizo alusión al presidente, que es la capacidad de otorgar créditos del sistema financiero, ya sea por las consecuencias de cambios regulatorios o porque tenemos una recuperación más lenta de lo que se preveía. Si eso afecta la capitalización de la banca o afecta la evaluación de riesgo que hace la banca, eso podría implicar que los créditos a empresas se desaceleren. De hecho, es lo que se ha observado en muchas crisis anteriores. Esta crisis ha sido una excepción positiva en ese sentido. Entonces, si esta capacidad del sistema financiero de seguir otorgando créditos y acompañando esta recuperación se viera afectada de manera severa, bueno, el sector financiero pasaría a ser un amplificador de la recesión actual y no un mitigador como ha sido hasta ahora. Nuevamente, este es un escenario de riesgo que no lo vemos con una gran probabilidad de ocurrir, por lo mismo un escenario de riesgo negativo, pero creemos que es importante resaltarlo porque, por supuesto, está dentro de las cosas que podrían verse dentro de la recuperación económica. Con todo, el análisis de riesgo que hace TIPOM es más bien equilibrado en términos de actividad, lo cual creo que es una buena noticia, porque esto no siempre ha sido así en los informes anteriores. Yo creo que hoy día las cosas se ven bastante más equilibradas en términos de las perspectivas que la economía podría ir un poquito mejor, o también un poco peor de lo contemplado en el escenario central. Muchas gracias, Elías. Seguimos con las preguntas ahora de Mauricio Ruiz, de LUN, y pregunta: en esta corrección de menor caída del PIB en 2020, ¿cuánto ayuda el retiro previsional? Entonces, acá creo que yo ya mencioné algunos de los supuestos con los cuales hemos estado trabajando sobre el uso de los fondos previsionales. Ahora que ya sabemos aproximadamente cuánto es lo que se solicitó como retiro por parte de los afiliados, entonces ahora la pregunta es cómo los afiliados van a utilizar esos recursos. Entonces señalaba que, de acuerdo a las encuestas que se han hecho, nosotros hemos estimado que más o menos la mitad se va a destinar a consumo y la otra mitad se va a destinar a el pago de deudas, ahorros o inversiones financieras. Y que además de eso, 2/3 se va a materializar durante el 2020 y 1/3 se va a materializar en el 2021. Ahora, en el componente de consumo, nosotros estamos, dadas las restricciones que actualmente hay para para muchas actividades de servicios, estamos suponiendo que ese consumo va a estar mucho más cargado al consumo de bienes que al consumo de servicios. El consumo de bienes tiene un mayor componente importado y un menor componente de empleo, por lo tanto tiene un efecto multiplicador que es menor que el del consumo de servicios. Considerando todos esos elementos, entonces nosotros estimamos que el consumo el consumo privado en el 2020
se vería incrementado en más de 3 puntos porcentuales por el concepto del retiro de los fondos previsionales, y que la demanda interna se incrementaría en algo más de 1,5 puntos. Ahora, este 1,5 puntos, por otra parte, corresponde más o menos a la diferencia entre el punto medio del rango de crecimiento que dimos en el IPOM de junio y el que estamos dando ahora. Ahora, entre el IPOM de junio y el IPOM actual, no ha pasado solo el retiro de los fondos previsionales, han ocurrido otras cosas en la economía, algunas que han tendido a presionar hacia la baja la actividad y otras que han tendido a presionar hacia el alza la actividad. Entre los factores que han contribuido a presionar a la baja la actividad está, en primer lugar, obviamente, la extensión de las cuarentenas. En el IPOM de junio nosotros suponíamos que las cuarentenas terminarían a la escala a la que se estaban aplicando más o menos a fines de ese mes, comienzos del mes de julio. Sin embargo, se extendieron más tiempo. Y por otro lado, también ha habido un empeoramiento, ha habido un ajuste a la baja en las proyecciones de producción minera para este año. Esos dos elementos que aportan negativamente a la actividad en el 2020 suman más o menos 1,2% del producto. Del otro lado, además del retiro del 10%, hemos tenido también una adaptación mayor de algunos sectores de actividad que se refleja en las cifras de actividad de los últimos meses del segundo trimestre, pero también se proyectan al resto del año. Ha habido mayores transferencias fiscales que las que estaban previstas en ese IPOM anterior, y todo eso totaliza más o menos 1,4% del producto. Y por último, el retiro del 10% de los fondos previsionales lo estimamos más o menos en un 1,2%. Entonces, en el fondo, tenemos factores que reducen, que apuntan a reducir la actividad, fundamentalmente la extensión de las cuarentenas y la menor producción minera, y otros que apuntan a expandir la actividad, como son el retiro de los fondos de pensiones y este mejor comportamiento de algunos sectores, más las transferencias fiscales y las cifras efectivas del segundo trimestre de este año. ¿Eso qué significa? Significa en el fondo que el retiro del 10% explica más o menos la mitad de los factores que han apuntado a aumentar el crecimiento o a reducir la caída, dado que estamos con cifras negativas. O sea, explican más o menos la mitad de los factores positivos que están incidiendo sobre las proyecciones para este año. Creo que con eso, espero que con eso haya quedado más claro. Eduardo Thompson de Bloomberg pregunta: ¿qué factores llevaron a cambiar las palabras en el comunicado de la RPM desde, comillas, la TPM permanecerá en su mínimo técnico durante todo el horizonte de proyección, cierre comillas, a, comillas, prevé que la TPM seguirá en su nivel mínimo durante gran parte del horizonte de proyección, cierre comillas? ¿Hacer este cambio de palabras con las primeras señales de recuperación podría ser apresurado? Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto lo principal que refleja es el paso del tiempo. Como ustedes saben, nosotros formulamos la política monetaria con un horizonte de 24 meses. Entonces, cuando hace algunos meses atrás dijimos que la tasa permanecería en el mínimo técnico durante todo el horizonte de proyección, lo que estábamos reflejando es lo que en el IPOM de junio mostrábamos como corredor de tasa, un corredor de tasa que estaba plano y que recién hacia el final del periodo tenía un pequeño empinamiento. Ahora estamos 3 meses más tarde, por lo tanto se ha corrido esa ventana con la cual estamos mirando el comportamiento de la política monetaria. Tenemos cifras algo más positivas para este año, pero sobre todo el paso del tiempo hace que aquello que en el IPOM de junio aparecía como un pequeño incremento hacia el final del periodo, ahora tiene mayor visibilidad porque se ha corrido la ventana. Esto, por lo tanto, significa que no hay mayores cambios respecto de las señales de política monetaria que se dieron en aquella época, pero sí que hoy día estamos emitiendo un comunicado de política
de una reunión de política monetaria unos pocos meses más tarde. Andrés Huerta de Radio ADN pregunta, ¿se consideran escenarios de posibles rebrotes o una segunda ola? Acá tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo proyecciones económicas, no estamos haciendo proyecciones epidemiológicas. Por lo tanto, lo que es relevante para efectos de la economía no es la evolución de los contagios, sino que cómo los contagios y el manejo de la situación epidemiológica pueden afectar a la economía, particularmente a través de la imposición de cuarentenas u otras normas estrictas de distanciamiento social. Entonces acá el punto para efectos de nuestras proyecciones no es tanto si puede haber o no puede haber un rebrote, sino que cómo va a ser manejado por la política sanitaria. Y lo que nosotros observamos respecto de esto es que al menos en lo que se refiere a la experiencia de otros países, hemos visto que el manejo epidemiológico ha ido mejorando en la medida que se han mejorado y ampliado los sistemas de testeo, de trazabilidad y de aislamiento de casos, a medida que ha ido evolucionando el tratamiento médico de los contagiados con el virus y también en la medida que ha ido cambiando el perfil etario de la población afectada. Entonces, lo que más bien estamos nosotros suponiendo en nuestro escenario base es que aun si hay algún tipo de rebrote, el desarrollo de esta experiencia, de esta tecnología, el mejor conocimiento del virus por parte del mundo de la salud va a permitir un manejo que no necesariamente implique retrotraer todo a la situación que teníamos al comienzo o el momento en que se produjo el aumento más drástico de los contagios. Por supuesto, eso es un supuesto. Entonces también dentro de las sensibilidades de nuestras proyecciones también consideramos escenarios en los cuales pueda empeorar la situación y establecerse controles, normas restrictivas más estrictas, como lo mencionaba Elías hace un momento. Entonces no está fuera de nuestras proyecciones la posibilidad de tener una evolución más negativa de los contagios que impliquen un endurecimiento de las restricciones sanitarias. Luego, el mismo Andrés Huerta pregunta cuánto podría empeorar el mercado laboral a pesar de haber un mejor pronóstico del PIB. Acá lo que hemos visto, y quizás Elías puede elaborar un poco más, es que en realidad el grueso de la pérdida de empleos asociado a la pandemia se produjo en las primeras etapas de este ciclo, es decir, particularmente los meses de abril y mayo. Ese es el periodo donde se concentra el mayor número de despidos y por lo tanto hemos visto que eso ha tendido a irse estabilizando en los últimos meses. No sé si quieres elaborar un poco más sobre eso, Elías. Sí, gracias, presidente. Efectivamente hemos visto una destrucción de empleo que es bastante significativa, en torno a 2 millones de puestos de trabajo, de acuerdo a la información del INE, el promedio móvil terminado en el mes de julio. En el escenario central, lo que está implícito es que parte importante de esta pérdida de trabajo, aproximadamente la mitad son empleos por cuenta propia, tenderían a revertirse más o menos rápido. Creo que el presidente lo explicó al principio. Lo que ha pasado en esta crisis, a diferencia de otras, es que el empleo en cuenta propia, bueno, la gente no podía salir de sus casas por la cuarentena y por eso se vio tan afectado y se destruyó tanto empleo en ese sector. Cuando por lo general en la crisis económica ese sector tiene un rol más bien de mitigación. Y por lo tanto, las proyecciones contemplan que habría una creación relevante de empleo en cuenta propia, por cierto es de menor calidad, pero ese elemento estaría jugando como un mitigador de la crisis en los próximos meses. Respecto al empleo asalariado, que también hay una pérdida en torno a 800.000 empleos asalariados, si mal no recuerdo la cifra. El escenario central lo que asume es que
en aquellos sectores donde las paralizaciones han sido muy importantes, como por ejemplo la construcción, ahí habría un rebote relativamente rápido, a medida que se empieza a retomar con normalidad ese funcionamiento de esos sectores. En otros sectores donde que son intensivos en relaciones personales, que creemos que los efectos son más duraderos, por cierto que la recuperación del empleo va a tardar un poco más de tiempo. Entonces, en resumen, las proyecciones asumen una recuperación relativamente rápida en los primeros meses de cierta parte de ese empleo que se destruyó, ya sea por cuenta propia o en particular el sector construcción, y a partir de eso una recuperación algo más gradual. En términos de la tasa de desempleo, a ver, es difícil hacer estimación en la tasa de desempleo porque está afectada no solamente por la variación del empleo, sino que por la participación, el crecimiento de la fuerza de trabajo, la inactividad, etc. Pero el escenario es consistente con una tasa de desempleo que no debiera escalar mucho más arriba de los niveles que se observan ahora. Quizás alcanzaría su máximo durante este trimestre y, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento, debiera ir gradualmente reduciéndose. Eso. Muy bien. Seguimos ahora con las preguntas de Sebastián. Perdón. Andrés Huerta, además, preguntó cuándo se podría ver un efecto concreto del retiro del 10%. Respecto de esto, en la presentación que hice esta mañana en el Senado, incluimos información sobre boleta electrónica de las primeras semanas de agosto, donde ya se ve un aumento importante del consumo, especialmente el consumo de tiendas de tiendas de retail. Así que eso es una primera indicación con una información bien granular que afortunadamente pudimos utilizar. A continuación, Sebastián Valdenegro, del Diario Financiero, pregunta, ¿ustedes consideran que las proyecciones también suponen un encauzamiento institucional de la crisis social evidenciada a fines del 2019? Esto incluye la realización del plebiscito de octubre y que se realice en forma ordenada ese proceso. Fundamentalmente, acá lo que nosotros estamos recogiendo es el hecho de que, como bien sabemos, en noviembre del año pasado hubo un acuerdo político amplio que definió un itinerario un itinerario constitucional que previó, que identificó distintas etapas y qué es lo que ocurriría en cada una de esas etapas y cómo se iba hilando una con la otra. Eso después se tradujo en una reforma constitucional que aprobó el Congreso, que además incorporó el trabajo de la Comisión Técnica que se formó para afinar los detalles de este itinerario constitucional. Entonces, cuando nosotros hablamos de encauzamiento institucional de la crisis social, a lo que nos referimos es fundamentalmente a que ese itinerario, con sus distintas instancias, sus distintas consecuencias, se vaya cumpliendo de acuerdo a lo que está previsto en la Constitución. Por supuesto, en los últimos días se han discutido otras cosas que tienen que ver con fechas específicas, qué es lo que se hace respecto de los votantes que pueden estar afectados por coronavirus. Esos son ya temas mucho más específicos que corresponden a las autoridades electorales y políticas resolver. La siguiente pregunta, Sebastián, es ¿cuánto contuvo la caída del PIB este año el retiro del 10% de fondos? Eso ya lo contesté. Dice, ¿ustedes consideran el impacto de esta medida sobre la demanda interna y la actividad en el corto plazo como muy significativo, mientras que para el largo plazo hace notar la necesidad de considerar también su impacto sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento? El retiro de los ahorros previsionales, por supuesto, reduce los fondos de los que disponen los trabajadores y reduce el ahorro privado. Si esta reducción del ahorro privado no tiene alguna compensación posterior, ya sea por aumento de ahorro de algún otro agente o por la propia reforma previsional, ese menor ahorro va a significar menos recursos disponibles para financiar la inversión, y una menor inversión, si es que eso lleva a una menor inversión, va a significar un menor crecimiento tendencial. Entonces volvemos al marco de análisis de más largo plazo que consideró el banco cuando emitió el informe que solicitó en su oportunidad la presidenta Bachelet. Entonces,
es distinto lo que puede ser un impacto sobre la demanda en el corto plazo, producto del consumo, y otra cosa son los impactos de más largo plazo que tienen que ver con el comportamiento del ahorro. Luego, pregunta, ustedes plantearon 6 desafíos para recuperar el crecimiento, ¿por qué no se mencionó la reforma previsional, considerando el impacto que el retiro de 10% tendrá en las jubilaciones en largo plazo? Esto se vincula a la respuesta anterior. Es decir, el tema, ¿qué es lo que ocurra con la reforma previsional? Va a incidir sobre el comportamiento del ahorro privado en el largo plazo, y eso puede tener impacto sobre el crecimiento tendencial y el crecimiento potencial. Entonces, como recordamos, de los 6 puntos que yo mencioné en la presentación al Senado, el último tenía que ver con el crecimiento tendencial y por lo tanto está de alguna manera incorporado acá lo que ocurra, cómo la reforma previsional pueda influir sobre el ahorro, la inversión y la capacidad de crecimiento en el largo plazo. ¿Cuál es el escenario que anticipan para el empleo? En materia de actividad dicen que volveremos a niveles de septiembre de 2019 en el 2022, pasará lo mismo con la desocupación, creo que eso ya en buena medida lo ha contestado recién Elías. Y por último, ustedes redujeron el PIB potencial a menos 1,2 y 0,2% en el 2020 y 2021. ¿Qué implicancias tienen estos números de cara a la discusión del presupuesto 2020? Entonces aquí hay que acordarse que en la formulación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda consulta a un comité de expertos para estimar lo que llama producto tendencial. Metodológicamente eso no es igual a lo que, no es el mismo concepto que utilizamos nosotros, y además lo que se hace es que se consulta a un conjunto de expertos sobre algunos parámetros para determinar lo que allí se llama crecimiento tendencial. Entonces lo que es relevante para el presupuesto es el producto de esa consulta. Ahora, al igual que en el caso de nuestras estimaciones, acá nuestras estimaciones consideran una reducción de ese crecimiento potencial, lo mismo que está ocurriendo también hay una reducción en la estimación de crecimiento tendencial en el proceso presupuestario. Entonces, en términos de la dirección de las cosas, es muy similar. Por último, tenemos las preguntas de Joaquín Barrientos de la señal UC. ¿Cómo se puede evaluar la recuperación mostrada en las cifras del IPOM? Bueno, yo creo que la manera de evaluarlo es decir, tenemos cifras que son menos negativas de lo que habíamos previsto anteriormente, pero vamos a tener durante este año una recesión, una caída importante de la actividad económica. Eso está teniendo un impacto muy importante sobre el mercado del trabajo y por lo tanto la situación no deja de ser preocupante y no deja de requerir un apoyo constante y efectivo de las políticas públicas. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la caída del empleo por cuenta propia que señala el informe? Entonces acá vuelvo sobre el punto que señalaba antes. En buena medida la caída del empleo por cuenta propia tiene que ver con la imposibilidad de salir a desempeñar un trabajo por cuenta propia por efecto de las propias cuarentenas. Entonces, justamente como lo mencionaba recién Elías, en la medida que se van levantando esas cuarentenas, probablemente muchos de esos trabajadores van a poder volver a desempeñar sus funciones anteriores. ¿Qué razones explican principalmente el balance positivo al que puede llegar el Banco Central hacia el 2025? Principalmente lo que ocurre es que está cambiando no solamente el tamaño del balance, los activos y de los pasivos, sino que está cambiando su composición. Del lado de los activos, está aumentando la proporción de activos que genera intereses que obtiene el Banco Central. Del lado de los pasivos, está disminuyendo los pasivos del Banco Central que obligan a pagar intereses. Estos últimos, por ejemplo, incluyen los bonos de largo plazo del Banco Central que han estado siendo recomprados. Entonces, eso lo que va haciendo es que en el balance ¿cierto? Se vaya pasando desde un déficit operacional a un superávit operacional que va mejorando que va permitiendo recuperar el patrimonio. ¿Qué medidas pueden tomarse para mejorar la situación del empleo joven afectado por la pandemia?
Acá, por supuesto, ya estamos entrando en una materia que es de responsabilidad de las autoridades públicas. El gobierno ha planteado que ya desde el acuerdo sobre el fondo COVID, ya ha planteado que va a considerar subsidios o incentivos a la contratación. Al hacerlo tendrá que definir cuáles son las prioridades principales en términos de grupos a los cuales se quiere llegar. Y por último, ¿cuándo el crecimiento económico podría regresar a valores normales anteriores a la pandemia? Entonces aquí tenemos que distinguir entre nivel de producto y crecimiento del producto. De acuerdo a nuestras proyecciones, ¿cierto? En el 2022 tendríamos un crecimiento del producto entre 3 y 4%, que es la misma cifra que teníamos en el IPOM anterior. Eso después de haber caído fuertemente en el 2020 y haber recuperado parte importante de esa caída en el 2021. Sin embargo, en ese proceso, el nivel de producto va a quedar más bajo. O sea, una cosa es crecer a un ritmo similar al que crecíamos en otras épocas, y otra cosa distinta es en qué nivel de producto nos vamos a ubicar. Entonces, en ese sentido tenemos que tener claro que al menos en el horizonte que estamos mirando, lo que se dejó de producir como producto de la pandemia ahora y a fines del año pasado como producto de la crisis social, eso no se va a revertir. Se puede recuperar, se puede volver a crecer, pero lo que no se produjo durante este periodo, que ya va a completar un año completo, lo que no se produjo durante ese periodo es una pérdida para el país. Por supuesto, siempre es posible que tengamos avances en temas tecnológicos, de productividad, de capacidad de crecimiento, de inversión, que nos permitieran acelerar nuestro crecimiento tendencial en el futuro, pero al menos en el horizonte en el cual el Banco Central trabaja, que es un horizonte de solo 2 años, eso no va a alcanzar a producirse. Esto no es exclusivo de Chile. Si uno mira las proyecciones del Fondo Monetario, uno de los mensajes más importantes en esas proyecciones para distintos países del mundo y para la economía mundial en su conjunto es que hay una brecha que, al menos dentro del horizonte con el cual ellos trabajan, que creo que tiene un año más, tampoco alcanza a cerrarse. Entonces, todo eso refleja lo que ha sido y lo que va a ser el costo de esta pandemia, más los otros factores que se han combinado aquí en Chile para producir esta situación económica. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos claro que no por tener cifras menos negativas de crecimiento la situación está superada, no porque vayamos a tener cifras de crecimiento positivo el próximo año vamos a revertir todo lo que ha ocurrido en este periodo, y no porque la economía esté decreciendo menos y luego creciendo más. Eso significa que vamos a recuperar rápidamente la situación del mercado del trabajo. Tenemos acá desafíos que son de gran envergadura, que requieren el aporte de todos los actores que están en condiciones de contribuir positivamente a este esfuerzo. Con eso entonces termino. Les agradezco las preguntas, les pido una vez más disculpas por no poder tener esta reunión presencial, y a ver si al menos para el IPOM de diciembre vamos a tener de nuevo la posibilidad de tener una conferencia de prensa en persona. Muchas gracias.